A continuación, cambiamos de tema y tenemos el gusto de presentar al señor Enrique Mori. Él es un bibliotecario e investigador fotográfico peruano reconocido por su compromiso en la difusión y conservación del patrimonio cultural de Lima, en especial del prehispánico y virreinal, sobre el cual ha hecho diversos trabajos gráficos y ponencias. En el 2004 presentó la Curaduría de Investigación La Fotografía Post-Mortem en el Perú, siglo XIX. Ha sido secretario general del Centro Estudiante de Bibliotecología de la Universidad de San Marcos. Desde el 94 está a cargo está a cargo del cuidado y preservación de las colecciones fotográficas de la Biblioteca Nacional del Perú. Con ustedes el señor Jason Enrique Mori, a quien tengo el gusto de presentar. Yo voy a acompañarlo en la parte que corresponde a pasar las diapositivas. Enrique, lo escuchamos, por favor, bienvenido. Enrique. Buenas, ¿qué tal? Sí, lo que pasa es de que estaba desactivado el audio. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Esta noche voy a presentar esta ponencia sobre lo que se refiere a la fotografía peruana en el siglo XIX, pero principalmente centrado a lo que es la parte de la fotografía y la evolución de la fotografía en la ciudad de Lima, puesto aquí se desarrolló más que a diferencia de otras provincias, por ejemplo, Arequipa, Cusco, Trujillo, que son otras capitales en las cuales también la fotografía tuvo un desarrollo en el interior del país. Y bueno, al final ya podríamos tener una serie de preguntas y creo que en la parte del estudio ocurre avanzaremos un poco rápido porque el estudio ocurre es un poco más conocido a diferencia de las otras estudios fotográficos que se hace mención. Y también con respecto a profundizaremos esta primera parte en lo que es los daguerrotipistas que llegaron a la ciudad de Lima. La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de esta ponencia es principalmente hacer conocimiento público la evolución de la fotografía de Perú, principalmente en la ciudad de Lima, como ya lo habíamos dicho. Conocer principalmente los fotógrafos activos en la ciudad de Lima durante el siglo XIX y parte del siglo XIX, porque muchos de ellos, por ejemplo, el estudio Curret o el estudio de Garreau u otros estudios, no solamente trabajaron en lo que era el siglo XIX, sino también llegaron hasta el siglo XX, como es el caso del estudio Curret, que cierra su estudio en 1935. Y por último, generar en el público la investigación y el deseo de profundizar más sobre estos temas expuestos. Al final también vamos a dejar una serie de bibliografía, una pequeña bibliografía que de repente les pueda ayudar para sus búsquedas o poder profundizar más sobre el tema. La siguiente, por favor. Un minuto porque parece que... Vamos a pasarlo de esta manera porque parece que por ancho de red puede tener problemas. Bueno. Continuamos, sí. Bueno, como introducción podríamos decir que recién habían pasado 18 años desde la independencia en 1821 cuando llegan las primeras noticias en cuanto a la invención del daguerrotipo. El daguerrotipo fue anunciado al mundo en 1839 en Francia, fue creado por Daguerre y este invento no solamente afectaría las esferas de la cultura, sino también lo que es el aspecto social. En el Perú el origen y el desarrollo de la fotografía se da en una época el cual ha sido denominada la era del guano, que va desde 1840 hasta 1876. Esto principalmente por la venta a los países europeos de los excrementos de las aves de las islas guaneras que estaban en la costa central como fertilizante. Siguiente, por favor. Ahora bien, la era daguerreana, que va desde 1839 a 1859, es un periodo que ha sido denominado así por el investigador norteamericano Craig McElroy.
él divide este periodo en 4 fases. La primera, que va desde 1839 a 1842, en donde nos llegan a la ciudad las diversas noticias sobre la invención del daguerrotipo en los diarios. La fase 2, que va desde 1842 a 1846, en donde se introduce el daguerrotipo y se establece en la ciudad de Lima uno de los primeros estudios del daguerrotipo. Y también estuvo influenciado bastante por la actividad francesa de aquellos que llegaban itinerantemente a la ciudad. La fase 3, que va desde 1846 a 1852, se da el flujo constante de viajeros profesionales tanto de Francia como también de Norteamérica. Y finalmente, en este periodo, la fase 4, que va desde 1852 a 1859, se da por la llegada del daguerrotipista Benjamin Franklin Pease, y el cual su estudio dominó prácticamente la década de 1850. Y es así como también en este periodo, en 1853, la fotografía en papel es introducida comercialmente, y también se dan los primeros casos de peruanos en introducirse en el oficio. Principalmente uno de ellos es Juan Fuentes. También se da que el proceso de negativo positivo fue el que termina desplazando y desapareciendo al daguerrotipo. Siguiente, por favor. En esta primera fase, que se da desde 1839 a 1842, nos llegan las primeras noticias a través del diario decano, que es El Comercio, en su número 116 del miércoles 29 de septiembre, en la cual hay un artículo que adapta a otras noticias llegadas de Europa, y donde se dan los procedimientos de Talbot, más no de Daguerre. Precisamente ahí está la diferencia, y la nota parece ser que ha sido tomada de algunas fuentes inglesas, dado a que hablan más de una nobleza del Talbot, que es otro de los que descubrieron también el proceso del daguerrotipo, de entregar este descubrimiento al mundo frente a Daguerre, que lo presenta más como una persona más interesada por los beneficios económicos del hallazgo. La siguiente, por favor. Es así como en febrero de 1840 se da a conocer el proceso empleado por Daguerre, un informe que fuera fechado el 9 de septiembre de 1839, siendo esta fecha la que concuerda con la segunda presentación que realiza Daguerre de su invento en París, en Francia. Siguiente, por favor. Otras noticias que siguen apareciendo en el diario de Comercio es que el 5 de marzo de 1840 se informa el procedimiento del doctor Don en grabar directamente la placa del daguerrotipo para su impresión. El escritor de la nota señala emplear este método para los viajeros arqueólogos y naturistas. El anterior, por favor. Gracias. El 14 de marzo también se informa del primer uso del daguerrotipo en la corte francesa, en la cual un diplomático solicitaba su separación de su esposa luego de 3 años de matrimonio, y el cual usó un daguerrotipo como prueba del abandono del hogar de su mujer. La corte solicitó a Daguerre y Aragón pronunciarse para llegar a un veredicto que no era común por entonces. Siguiente, por favor. Hay que notar de que muchas de estas informaciones serán tomadas principalmente del diario decano El Comercio, ya que El Comercio cubría bastantes noticias y sobre todo las propagandas de los daguerrotipistas que llegaban a la ciudad, y como las noticias en este periodo. Así pues, anuncia también en sus páginas el viaje del buque El Oriental, que partió de las costas francesas en octubre de 1839, el cual tenía como fines educativos, y dentro de sus cargamentos llevaba un equipo de daguerrotipo. Llega al Nuevo Mundo el 17 de febrero de 1840 en las costas de Río de Janeiro, y días más tarde llegaría a Montevideo, en Uruguay. Siguiente, por favor. La anterior, pues. Ahí está.
El manejo de este equipo estuvo a cargo del abad francés Luis Comte, quien había sido instruido por el mismo Daguerre. Comte no siguió su viaje y se quedó en Montevideo, y el oriental continuó su viaje por el estrecho de Magallanes hasta llegar a Santiago de Chile, en mayo de 1840. Luego, para su travesía hacia Arica, parte en junio de ese mismo año, pero es atrapado por una fuerte corriente, el cual lo hace encallar en Punta Güell. Tanto los pasajeros como el cargamento se salvan, pero de esa forma retrasa la llegada del daguerrotipo a las costas peruanas, sobre todo a la ciudad de Lima, y sus noticias fueron dadas a través por el comercio. Aquí hay que señalar de que hay un interesante libro publicado y que está en línea, que se llama El Oriental Hidrográfico y la Fotografía de Mariana Inés, el cual lo pueden encontrar ya sea en algunas plataformas como ISU. Siguiente, por favor. El 14 de mayo de 1840, el Comercio comparte un artículo aparecido en el Nacional de Montevideo, en el que detalla los primeros experimentos en el daguerrotipo en el Río de la Plata. También imprime el mismo diario un artículo del Mercurio del Valparaíso del 1 de junio, donde se hace mención del equipo daguerreano de Comte. Y en agosto de 1840 se da a conocer acerca del heliografado aplicado al retrato ideado por Jobard de Bruselas. Aquí podemos ver una muestra de una copia de daguerrotipo realizado por Comte de la Catedral de Montevideo en Uruguay en 1840. Siguiente, por favor. Otras noticias que también da el comercio, por ejemplo, el que reproduce tomada de la crónica de la mañana londinense, en lo que hace referencia a los trabajos de Alejandro Volcom, el norteamericano Volcom, para obtener daguerrotipos. En junio de 1840 el método de Volcom ya se había mostrado en Londres y causaba consternación en los miniaturistas. Los miniaturistas eran antiguamente aquellos que realizaban trabajos en miniatura, en camaferos, en medallones, retratos de personajes, pero sobre todo iluminación de retratos pequeños. Siguiente, por favor. Ya en esta segunda fase de 1842 a 1846 se inicia con la llegada del inmigrante francés, aunque muchos otros señalan que es italiano, Maximiliano Dante. Llegan las noticias de su arribo en mayo de 1842 y la apertura de su estudio fue anunciada el 8 de julio. Ello significa una diferencia de un mes ante su similar de Berlín. O sea, fue más o menos un mes antes de que un estudio parecido, igual de parecido a un estudio de daguerrotipistas, se abriera por primera vez en Berlín. Dante, al igual que otros daguerrotipistas de este periodo, no parece ser que tuvo intención de quedarse a laborar en el oficio, pues a los 6 meses de abrir su estudio deja de anunciar y tiempo más tarde lo ubicamos registrado como comerciante. Aquí una noticia del daguerrotipo de Maximiliano Dante. Y a partir de esta fecha, de mayo de 1842, es de que ya podemos decir que la fotografía, específicamente el daguerrotipo, llega al Perú. Siguiente, por favor. Muchos daguerrotipistas de este periodo fueron eventuales y de origen francés. Muy poca información se tiene de los ejemplares de los trabajos de este periodo, ya que muchos de estos no han perdurado debido al clima húmedo de la ciudad. Muchos dejaron sus equipos a otros trabajadores o a otros fotógrafos que empezaron el oficio de forma amateur. Siguiente, por favor. Hay que notar que durante este periodo, mucho de la población de la ciudad de Lima se encontraba principalmente atraído por diversos eventos que sucedían, principalmente por los circos que traían los elefantes, los magos. También estaban las ascensiones en globo, y fueron comunes los espectáculos ópticos como el Gran Cosmorama, el Diorama, el Gabinete Óptico, el Gran Estereopticón, el Gran Panorama y el Gran Gabinete Óptico. Todos estos elementos eran juegos de luces en los cuales se proyectaban a través de una lámpara
unas láminas de vidrio dibujadas y se proyectaban imágenes como si fuera un gran proyector en las paredes o tal vez también en algunas cortinas que eran improvisadas en ese entonces. Y aparte de eso, la ciudad de Lima estaba constantemente amenazada por la fiebre amarilla, el cual ponía la ciudad en jaque debido por los temas de salubridad, que en ese tiempo, recordemos que no estaban tan avanzados lo que eran los estudios en la salud dentro de la ciudad de Lima y en general en gran parte del territorio nacional. Siguiente, por favor. Algo que se dio a notar también hasta este periodo fue la posición de los artistas miniaturistas, quien ya hemos explicado quiénes habían sido ante este nuevo arte. Aunque el tiempo hizo que ambas profesiones pudieran trabajar en paralelo, ya que muchos retratos eran iluminados y en otros casos eran utilizaban el daguerrotipo para obtener semejanza en los cuales realizar sus retratos. Algunos de estos miniaturistas fueron Eduardo Espinosa, Manuel Carvajal y Santiago Ostrander, entre otros. Siguiente, por favor. Dentro de esto también tenemos que uno de los grandes funciones que tuvo la fotografía, especialmente en este periodo del daguerrotipo, fue el de la documentación. Así la imagen plasmada en la placa reemplazaría las interpretaciones de varios dibujantes o viajeros que pasaban por la ciudad. Uno de estos personajes en plasmar imágenes costumbristas de América fue Juan Mauricio Rogendas, quien realizó una segunda visita a nuestras tierras en diciembre de 1842, a 6 meses después de que Danti ya probablemente se encontraba inactivo dentro de la profesión. Acá tenemos un retrato, muy posiblemente el daguerrotipo de Rogendas. Siguiente, por favor. Rogendas quizás pudo haber utilizado algún instrumento de naturaleza óptica para retratar vistas. Esto lo pudo haber hecho no ajeno a la fotografía como complemento a sus actividades. Sus vistas de las esquinas de Mercaderes y Manta, las cuales son muy conocidas, fueron ejecutadas desde el frente de la dirección dada por Danti de su primer estudio. Es decir, en la calle Manta. Esa es la primera calle terminando lo que es el Club de la Unión, al inicio de lo que es Jirón de la Unión. Siguiente, por favor. En resumen, en esta segunda fase se puede decir que los operadores de este periodo no realizaron mayor contribución durante más allá de fomentar en la sociedad una expectativa por los retratos. Acá un ejemplo del Correo Semanal de Guayaquil, en donde da interesantes datos sobre las técnicas del daguerrotipo ya vistas en Ecuador. Siguiente, por favor. La fase 3, que va desde 1846 a 1852, en la mayoría parte de los periodos en estas fases todavía mantienen una itinerancia en la ciudad y realmente permanecen en ella. Esto debido principalmente por el clima, sigue manteniéndose el clima, y otros ya establecidos se habían ganado una reputación y también una clientela. Mucha de la publicidad de estos itinerantes estuvo lleno de mucha fanfarronería, debido a que muchos aseguraban que sus trabajos eran permanentes y que resistían al clima y al tiempo. Solo se pudo comprobar lo contrario cuando muchos de estos operarios ya se encontraban fuera de la ciudad. Hay que anotar de que muchos de los ejemplos de daguerrotipo que han sobrevivido actualmente se enmarcan dentro de este periodo y muchos de estos trabajos se encuentran o se pueden apreciar en lo que es el Museo de Arte de Lima. Siguiente, por favor. Entre los pocos en ganarse una clientela fue Jacinto Pedevilla, quien posiblemente sea un francés, que llega a la ciudad en abril de 1846. Realiza trabajos en direcciones improvisadas hasta marzo de 1848, en que viaja al sur de Lima en vapor. Y es así que es un poco difícil seguir sus movimientos tras su partida, ya sea en el interior del país. Regresa a Lima luego de 2 meses y ocupa un local que usó permanentemente en el Portal de San Agustín,
en donde mantuvo su actividad hasta al menos 1853. Aquí una imagen de la calle Lártiga, al costado de la iglesia de San Agustín, esto tomada del libro de Atanasio Fuentes de 1858, Estadística General de Lima, de los cuales estas litografías muy posibles fueron realizadas a partir de tomas al daguerrotipo. Siguiente, por favor. De los 9 daguerrotipistas activos en esta fase, uno era norteamericano, lo que hacía un contraste de la fase 2, una marcada presencia de franceses. Se puede ver que a través de sus avisos habían dos marcadas diferencias, mientras que los franceses ofrecían en este periodo arte y buen gusto. El trabajo de los norteamericanos era principalmente el de la rapidez, la técnica y sobre todo el precio, que era bien buscado para entonces. Siguiente, por favor. Los costos de los retratos por lo general no eran mencionados en los estudios permanentes, pero sí hubo un marcado inicio de la ostentación de la vasta variedad dentro de las cajas para los daguerrotipos, como otros accesorios, así como el coloreado a mano, influenciado por los miniaturistas. No solo se centraban en ofrecer sus servicios, y en ocasiones anunciaban la venta de diversos artículos, fuera de lo que era la fotografía. Siguiente, por favor. La fase 4, que es desde 1852 a 1859, se inicia con la llegada a Lima del norteamericano Benjamin Franklin Pease. Esto tras el anuncio de la sucesión del estudio de Arturo Terry en octubre de 1852. Pease no hace ningún anuncio hasta febrero de 1859. Y como dato curioso, desde enero de 1854 hasta 1856 no se ha encontrado alguna evidencia de noticias referido al daguerrotipo en la ciudad. Acá un retrato del fotógrafo que fue proporcionado por Mariana Muldepis. Siguiente, por favor. La actividad de Pease dentro de esta fase se demuestra por sus trabajos tanto en metal como en papel, que hasta hoy perduran. Una parte de esta estabilidad y compromiso con su trabajo se debe a su matrimonio con una ciudadana peruana. Uno de sus más conocidos trabajos es el retrato del presidente Ramón Castillo, el cual está fechado y firmado en 1856. Ello nos da una idea de lo importante y trascendente de sus trabajos que realizó. Por cierto, este daguerrotipo se conserva en lo que es el antiguo Museo Nacional, en lo que es ahora el Museo de Antropología, Arqueología de Pueblo Libre. Pease se mantuvo activo en el negocio y mantuvo un monopolio en el mercado desde 1854 a 1857. Siguiente, por favor. Otros daguerrotipistas activos en este periodo fueron John Adams y Jacinto Pedevilla, al menos en el inicio de esta fase. Otros, como la firma Stein y compañía y un anónimo artista que combinó el daguerrotipo con la pintura de miniaturas, hizo breves visitas en 1852. Entre octubre de 1853 y enero de 1854, 5 daguerrotipistas se presentaron a la sociedad para dar sus servicios. Siguiente, por favor. Para la mitad de la década de 50, el daguerrotipo se había introducido en el pensamiento público de manera que fue usado en el sentido literal. Muchos términos fueron tomados de otras artes, principalmente la pintura. Tal impacto en el uso común fue una consecuencia del invento de daguerro que tuvo en la sociedad peruana, más precisamente en la sociedad limeña. Aquí, por ejemplo, un ejemplo del daguerrotipo de la ciudad de Lima, de la Plaza Mayor principalmente. Esto según los archivos del Getty, que data posiblemente de 1852. Siguiente, por favor. Recordemos que para entonces la mayoría de los trabajos de daguerrotipistas fueron hechos por itinerantes en la ciudad, por lo menos hasta fines de 1862. Sin embargo, para 1859, otras técnicas son introducidas dentro del desarrollo de la fotografía, entre ellos el papel, introducido por Pedevilla en Lima en 1853. Cuando la publicidad se reanudó en 1856, este fue anunciado como parte de una nueva era. Incluso algunos daguerrotipistas estuvieron usando este procedimiento recién hasta fines de la década de 1850. Siguiente, por favor.
Uno de estos procesos es el llamado ambrotipo, que era un negativo descolorido sobre vídeo, el cual al ser colocado sobre una superficie oscura, podía obtenerse una imagen positiva. Este avance fue anunciado en Lima en 1856 en un aviso aparentemente colocado por Furgetón, de quien nada más se sabe. Este celebró como algo superior al daguerrotipo y a las fotografías en papel debido a la durabilidad del vidrio y no era dañado a la luz, la humedad y estuvo libre de las reflexiones de plata. Es muy interesante los ambrotipos, pues muchas veces uno piensa que es un negativo, pero si uno le coloca una cartulina oscura o un trapo, un paño oscuro, inmediatamente se obtiene un positivo a la vista. Siguiente, por favor. Si bien los primeros 15 años en el desarrollo de la fotografía fue de dominio extranjero en la ciudad, recién a la mitad de la década de 1850 aparecen algunos peruanos activos en el negocio, pese a que la élite social prefirió más que nada los estudios extranjeros, lo cual impidió que muchos estudios nacionales se desarrollaran. De aquellos que se pueden identificar como posible nacionalidad peruana, fue Juan Fuentes. Inició sus prácticas en el arte en su domicilio en 1856. No hay evidencia de cómo se interesó Fuentes por este oficio. Siguiente, por favor. Fuentes vivió en la casa Ollague, en la casa Santa Rosa de las Monjas, en la calle Santa Rosa de las Monjas, en el número 126. Recibía a sus clientes los jueves, viernes, sábados y los días de fiesta de 11 hasta 3 de la tarde. Lo que más tarde amplió hasta las 7 de la noche, excepto los días de fiesta. Estas restricciones de fecha se debió a que se dedicaba a otro oficio adicional. En noviembre de 1857 se muda a la primera cuadra de la calle Arzobispo, número 138, pero para junio de 1859 se cambia a la calle de la Carrera, próxima a la iglesia de San Francisco, y redujo sus horarios de atención. Acá una imagen, una litografía de la iglesia de San Francisco de 1858, en la obra ya mencionada de Fuentes, que como ya hemos mencionado anteriormente, muy posiblemente lo hayan basado en un daguerrotipo. Siguiente, por favor. Ya para 1860 se anuncia la llegada de nuevos equipos, Fuentes anuncia la llegada de nuevos equipos, incluso una cámara para venta de los amateurs. Una de las innovaciones de Fuentes fue vender a sus clientes el negativo y enseñarles a imprimir, lo que permitió múltiples copias que lamentablemente Fuentes parece no haber usado algún logotipo que lo identifique dentro de tantos otros anónimos trabajos existentes. Tan solo sabemos con seguridad que puede ser atribuido a unas imágenes que presentó como pedido al gobierno. He aquí también una lista de algunos fotógrafos, principalmente daguerrotipistas, mencionada en la guía histórica descriptiva de Atanasio Fuentes de 1860. Siguiente, por favor. A propósito del trabajo de Fuentes, siguiente, por favor. Gracias. Este documento que fue realizado por Fuentes se encuentra en el Archivo General de la Nación y es un intento de introducir la fotografía como medio de documentar a los criminales y también de oficiales públicos del Perú. Este documento se presenta en junio de 1858 y pedía servir al gobierno como fotógrafo oficial y fotografía de escuelas, ciudadanos, monumentos y los miembros del Congreso. Dicho pedido demoró 3 años para ser respondido, siendo positivo en el hecho de retratar a los funcionarios, pero lamentablemente las consideraciones económicas le impedían su aceptación. Acá una copia del documento que se conserva en el Archivo General de la Nación, de los retratos que realizó Fuentes para tener una idea de cómo sería el registro, ya sea de congresistas, miembros del gobierno y también de los criminales. Siguiente, por favor.
Por otro lado, el retratar a los presos merece una respuesta negativa de parte de la justicia, dado que consideraban el hecho como una deshonra para los casos de acusados injustamente, incluso a aquellos prisioneros que se regeneren. Luego de este hecho, Fuentes deja de publicar y no se sabe, no se tiene ninguna mención nuevamente en la prensa. Acá una copia del peruano del 28 de julio de 1861, en donde se procedía a aceptar el pedido de Fuentes de fotografiar a los presos de la capital por un precio que él había ofrecido. Siguiente, por favor. Un ejemplo claro de esta época daguerreana es el retrato de Manuel Alarco, que por mucho tiempo se pensaba que era el retrato más antiguo que se conocía, de 1846. Según la familia, Manuel Alarco no dejó el país, por lo que se piensa que este trabajo fue hecho acá en la ciudad. El retrato de forma octogonal está cubierto con una lámina de vidrio apoyada en un cartón mate y sujeto por los bordes con cintas de papel. Todo ello colocado con un marco de madera. Por los pedazos de papel que tienen unos textos en francés, se estima que precisamente este trabajo fue realizado por algún daguerrotipista de la nación francesa. Siguiente, por favor. Ahora llegamos a la era de la tarjeta de visitas y es acá donde hay un despegue de lo que es la fotografía en papel. Fue Andrés Adolphe Disdéry, el fotógrafo francés, quien aceptó finalmente el retrato, acercó finalmente el retrato fotográfico a las mayorías, utilizando una cámara de su invención, el cual contaba con un objetivo de 8 imágenes en pequeño formato. Este le llamó tarjeta de visita o carte de visite en francés, por así decirlo, su abreviatura universal es CDB, y su éxito fue rotundo. La tarjeta de visita se distingue fácilmente de otras fotos por su formato 6.5 por 10 centímetros, algunas veces levemente menos, puede ser 6 por 9 incluso. Este sistema y formato fue patentado por Disdéry el 22 de noviembre de 1854, pero no fue hasta que un suceso lo colocó a la tarjeta de visita en las manos del resto del mundo. Siguiente, por favor. Fue Carlos Luis Napoleón III, el soberano francés, en medio de su vanidad y mientras sacaba las tropas de París para luchar en Austria en 1859, que se detuvo ante el estudio de Disdéry y le encargó una de sus fotografías en formato multimagen. Quería las imágenes copiadas, montadas y repartía las tarjetas de visita. Esto ocasionó que al día siguiente todo París copiara el ejemplo de Napoleón III y Disdéry se vio asediado por diversos clientes que quisieron imitar al emperador francés. Acá uno de los retratos de Napoleón III del estudio de Disdéry. Siguiente, por favor. Y bueno, la tarjeta de visita llega al Perú. Las primeras referencias fueron dadas por Félix Salazar en febrero de 1860, al mencionar dentro de sus servicios los retratos en dicho formato. En mayo de dicho año, el comercio toma una noticia de la popularidad en Lima del uso de las tarjetas de visita y nota que era posible formar galerías completas de los amigos y familiares. Acá un par de tarjetas del estudio Negretti y del estudio Purret. Siguiente, por favor. Ahora, McElroy divide este periodo en 3 fases o etapas. La primera, que es de 1859 a 60, en donde se establecen los grandes salones y la moda de la tarjeta llega a ser establecida. Desde 1860 a 1865, año de un incremento de la demanda de la fotografía en este formato. Se abren nuevos estudios y se compite por los precios. Y finalmente, desde 1866 a 1876, año en donde hay un decaimiento, cierre de estudios y la situación que parece para este investigador se mantiene inalterable hasta 1860. Sin embargo, la gran complejidad de las técnicas y su aplicación que se hicieron
es más apropiado para ese investigador tratar el periodo de una forma más general. Siguiente, por favor. Esto se debe a que hubo una gran demanda de las tarjetas de visita en 1860 y que lleva a Madero a entender de que no era solamente el querer coleccionarlas, sino era la necesidad de coleccionar, intercambiar con parientes y amigos, pero también era el de coleccionar también otras vistas, otros motivos, y esto llevó a que el daguerrotipo prácticamente fuera desplazado, ya sea por estas imágenes que eran mucho más económicas, de más larga vida, y que, como su nombre lo indica, era para repartirse entre sus conocidos y familiares, a lo que hoy se reparten las tarjetas de presentación. No había hogar que no contara con sus propias colecciones fotográficas ordenadas en lujosos álbumes que venían listos para que las imágenes sean insertadas en ellas. Acá una muestra de un álbum de tarjetas de visitas que posee la Biblioteca Nacional del Perú. Siguiente, por favor. El apogeo de la tarjeta de visita, que se da especialmente de 1860 a 1865, afecta fuertemente a los estudios, y esto llega a que en marzo de 1863, en un artículo del Comercio llamado Crisis Fotográfica, establecía que los estudios estaban al borde de la bancarrota. Ello debido a que tanto era la competencia que los precios eran tan bajos que ya no daban poca ganancia. 4 meses más tarde, los estudios más importantes de Lima, entre ellos Garro y compañía, en poder de Moyer, Curret Hermanos, Richardson y Manuri, con excepción de Benjamin Franklin Pease, hicieron un acuerdo para firmar los precios de las fotos tomadas en la ciudad. Acá una copia de este acuerdo que fuera publicada en la Guía de Domicilio de Lima de 1864 de Manuel Atanasio Fuentes. Siguiente, por favor. En esta década de 1860, en la que se hizo extensivo el uso de la tarjeta de visita, quedan numerosos retratos, además de verse reflejados hombres, mujeres, niños de las florecientes familias del Guano, ya sean civiles, religiosos, militares. Se pueden hallar también estos llamados tipos populares, término que fuera utilizado ya sea por pintores del mismo siglo XIX, como Pancho Fierro, Rugendas, Angran, entre otros, que habían hecho conocidos este término. Así podemos encontrar dentro de los retratos a los llamados arrieros, aguateros, fruteros, llamados chunchos de la selva. Eran retratados como individuos, eran retratados no solamente como individuos, sino como exponentes casi exóticos de un mundo alejado de los salones urbanos y que miraban con una cierta nostalgia del reciente pasado colonial. Ello se debe también a las múltiples imágenes de tapadas limeñas que también evidencian esa nostalgia por el pasado virreinal en la ciudad de Lima. Siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar a los principales estudios fotográficos más importantes activos durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Siguiente, por favor. El estudio Curret, el cual da desde 1873 hasta 1935. Es quizás el más representativo, no solamente por sus imágenes de la ciudad, sino también por la gran cantidad de personajes en los cuales ha sido retratado. Prácticamente no se podría reconstruir la historia de la República sin este valioso archivo conservado en la Biblioteca Nacional. Y tan importante eran sus imágenes que se llegó a tal punto de que se pensaba de que toda fotografía antigua era de Curret, pero gracias a las últimas investigaciones se ha podido hacer la diferencia entre un estudio y otro, principalmente por algunas características, sobre todo los retratos de salón. Acá una reproducción de la fachada inaugurada ya en el siglo XX, cuando ya era administrada por Dubreuil. Siguiente, por favor. Pero esta historia comienza mucho antes, dado a que los hermanos Curret, Eugenio y Aquiles, abren el estudio en 1873, pero ya la familia se había establecido en la ciudad, principalmente
por el patriarca de la familia, quien era Francisco Curret. Pero el desarrollo de la fotografía y en especial de la tarjeta de visita a inicio de la década del 60 hace atraer y girar los negocios de la familia hacia dicho acto. Michel Eugenio Curret llega en 1861 para trabajar en el estudio de Eugenio Manuri, y por entonces que era corresponsal de la Casa Nadal de París. Siguiente, por favor. Él posteriormente, en marzo del 63, junto con su hermano Aquiles, aperturan su propio estudio fotográfico que se llamó Fotografía Central, en la céntrica calle de Mercader, que es lo que hoy es parte del Jirón de la Unión. Desde entonces, el estudio no cerraría hasta muy entrada la tercera década del siglo XX. Al parecer, Aquiles se dedicó a la parte administrativa, mientras Eugenio se dedicó a la parte artística. Sus buenas relaciones con altos personajes políticos y con las instituciones francesas le abrieron la puerta a cuanta personalidad y lugar quisieron llegar, dando lugar paralelamente a una fuerte rivalidad con otros fotógrafos, ya sea extranjeros como también nacionales. Acá un recorte del 9 de marzo de 1863, publicado en El Comercio, en donde da a conocer la apertura del estudio Curret. Siguiente, por favor. Ese mismo año, 1863, suceden diversos hechos. Se da la llamada crisis fotográfica que ya hemos mencionado anteriormente. Se da también el fallecimiento del presidente San Román el 3 de abril, el cual junto a Manuri retratan el cuerpo fallecido del gobernante. Y en septiembre viaja a la Polinesia por el tema de los canacas. Los canacas eran los polinesios que eran traídos a la fuerza, que fueron traídos a la fuerza a las costas peruanas para trabajar ya sea en las haciendas o también en las islas guaneras. Este viaje quizás fue impulsado por Manuri, antiguo jefe Eugenio Curret. Siguiente, por favor. En mayo de 1865, la firma Curret no solamente tenía su propio estudio, sino también adquirió los otros estudios de Manuri, de la calle Mercaderes número 38, Plateros número 8, el Salón de la calle Palacio 71 y un cuarto estudio que estaba en la calle Constitución número 36 en Callao. Este mismo año y hasta 1868 el estudio usa el logotipo de la Casa Nadal de París. En mayo de 1866 cubre los eventos del combate de 2 de mayo y que años después estos serían publicados en Europa. En consecuencia de este evento, el estudio de la calle Constitución cierra por las averías del estudio. Siguiente, por favor. Son muy conocidas las imágenes también que se ven en el libro de Manuel Atanasio Fuentes, Lima, Apuntes Históricos y Estadísticos de 1867, que también posee imágenes de Manuri y Richards. Esas también fueron publicadas posteriormente en el Correo de Perú y la Lima de antaño de Carlos Prince. Para 1868 cambia el escudo francés por el peruano, ello debido a que pierden el privilegio de ser corresponsales de la Casa Nadal. También junto a Luis Ronwels forman una sociedad en Valparaíso para sacar retratos de la ciudad en un plazo de 3 años. Siguiente, por favor. En 1869 gana la medalla de oro en la Exposición Industrial de Lima, una composición pictórica sobre el combate de 2 de mayo, el cual fue realizado por el artista francés Carpelet, quien utilizó como modelo una fotografía tomada en el mismo momento del enfrentamiento. Como parte del logo aparece la medalla de oro ganada en dicha exposición. Ya para 1871, la sociedad Curret Hermanos es liquidada precisamente por decisión de ambos hermanos, y Eugenio se asocia con Adolfo Dubreil a fin de contar con un nuevo administrador en el manejo de los negocios. Acá una copia de una reproducción de lo que es la imagen realizada por Carpelet del combate de 2 de mayo, en un formato tarjeta de visita. Siguiente, por favor.
Ya en 1872 gana nuevamente la medalla de oro y además la de plata en la Exposición Industrial de Lima. Obtiene los derechos exclusivos para fotografía del evento y la infraestructura de la exposición. Para 1873 el estudio cambia de nombre y aparece solamente E. Curret y queda como único representante de la firma. El estudio de aquel entonces ofrecía todo tipo de tamaños de fotografía y una amplia gama de servicios. Siguiente, por favor. También es contratado junto con el fotógrafo norteamericano Richardson para hacer fotografía de las labores de Ferrocarril del Centro, quienes fueron contratados por Enrique Meiza. En 1879, Eugenio figura como dentro de la nómina de los bomberos de la bomba France, lo que hace suponer que en mayo de dicho año forma parte de la Guardia Urbana de Lima. Ese mismo año también el Club de Ajedrez de Lima se traslada a los Altos del Estudio y dicho traslado fue gestionado por el señor Duclos y en condición de arrendamiento. Eugenio y Adolfo mantenían activa participación en dicho club. Acá una interesante vista de cómo tiene su pequeña cámara oscura dentro de lo que eran los trabajos de reproducción fotográfica, porque recordemos que por entonces la fotografía ya era en negativo en vídeo y trabajaban con una sustancia llamada colodión húmedo que tenía que ser procesada inmediatamente realizada la toma. Por eso tenía un pequeño como cuarto oscuro con químicos para realizar los procedimientos de trabajo. Siguiente, por favor. Ya para 1881, Eugenio capta los estragos producidos durante la guerra con Chile, así toma fotografías de Chile, Miraflores, barrancos destruidos. Así también en la capital retrata a muchos oficiales chilenos que posaron en el estudio hasta octubre de 1883. Al parecer, dado a que Francia mantenía una neutralidad frente a la guerra, esto hizo que las actividades de Curret durante la ocupación no sufrieran ninguna afectación dentro de lo que se refiere a sus trabajos. Siguiente, por favor. Ya para 1887, Curret se asocia a Adolfo Dubreuil, al parecer, amigo de su juventud y discípulo, y uno de los mejores operarios. Desde entonces, la firma se concentró en un solo local en la calle Mercaderes. Para 1892 parte a Francia definitivamente Eugenio por problemas de salud, según una nota publicada en el diario El Comercio, dejándole el negocio a su más cercano socio, Adolfo Dubreuil. Siguiente, por favor. Los Dubreuil le suceden entonces el trabajo iniciado por Eugenio y por su hermano Aquiles. Adolfo Dubreuil llega al Perú en 1866 y se dedica principalmente a los negocios familiares. Ya instalados, la familia ya ha instalado décadas anteriores en la ciudad, para luego dedicarse a la fotografía. Ellos tenían una relación muy familiar con la familia Curret, dado a que Adolfo llega a ser testigo del matrimonio de Eugenio y años más tarde Eugenio junto con su esposa serían los padrinos de la hija de Adolfo, la señorita Juana Dubreuil. Siguiente, por favor. Mientras tanto, el hijo de Adolfo, René, que nace en Lima en 1891 y alrededor de 1915, René, que era ingeniero, asume la dirección del estudio. René también es uno de los pioneros dentro de la radiodifusión nacional. Siguiente, por favor. Mientras esto sucedía, en 1893, Eugenio Curret seguía activo en París, fotografiando inmigrantes peruanos en la calle Retiro número 19. Al parecer había adquirido el estudio fotógrafo francés Renaudot. Para 1895, Adolfo Dubreuil capta lo que eran las acciones de los pierolistas dentro de lo que era la revolución contra el gobierno de Cáceres, lo que llevó a Nicolás de Pierola a la presidencia. Posteriormente, el estudio Curret gana la medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1900 al exponer sus trabajos. Siguiente, por favor.
Ya para 1905, el 22 de mayo, se estrena la nueva fachada de estilo Art Nouveau que todavía se puede apreciar en el Jirón de la Unión del estudio Curret. Para 1906 se realiza el primer vernissage en Lima con obras del taller de pintura de Teófilo Castillo en el estudio, quien había ingresado a trabajar un año antes como director artístico. El 23 de junio de 1920 fallece Michel Eugenio Curret en París. Y acá una de las pocas vistas conocidas del interior del estudio, ya que estas fueron publicadas en la revista El Lucero, precisamente en una noticia que habla sobre la inauguración de la nueva fachada del estudio. Siguiente, por favor. Bueno, en esta pequeña nota se habla de, en el libro Lima, la ciudad de los virreyes, de 1929, principalmente hace la anotación de que el estudio cuenta para 1929 con alrededor de 157.800 negativos. Recordemos que de ahí hasta 1935 todavía siguieron activos y posiblemente pudieron tener muchos más negativos que los que se muestran en este aviso. Siguiente, por favor. Para 1935 ya el estudio quiebra definitivamente, ello debido posiblemente a la caída del gobierno de Leguía, la crisis mundial, la desaparición de las revistas ilustradas como Variedades y Mundial, quien eran sus principales clientes, y finalmente la introducción en el mercado de las cámaras instantáneas de la firma Kodak, y la consiguiente proliferación de fotógrafos aficionados. Esta decisión del cierre del estudio fue tomada por René Dubreuil. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de Rafael Castillo, quien es uno de los principales exponentes en el siglo XIX del arte fotográfico de factura nacional. Sus inicios en la fotografía se dan cuando ingresa a trabajar en 1860 con Richards. Poco tiempo después es vendido el estudio a Ignacio Lecca, pero Castillo siguió trabajando como operador. Hay que anotar de que Castillo se casa con un familiar de Ignacio Lecca y por ello luego la familia Lecca posee lo que es parte del estudio de Castillo. Hacia inicio de la década de 1870 apertura su propio estudio, que era la Fotografía Nacional, con equipos y placas que adquirió de Richard. Su estudio estuvo en la calle Baquíjano, número 268. Siguiente, por favor. Como es sabido, ante la exclusividad que tuvo Curret en la exposición de 1872, Rafael Castillo protesta debido a que no protesta que no debía haber una exclusividad, un monopolio en cuanto a lo que era la exclusividad de las imágenes de la exposición de dicho año, pues atentaba contra la Constitución, según él manifestaba. Pese a contar con el apoyo de la prensa, tales exclusividades fueron dadas definitivamente al estudio Curret. Desde enero del 74 hasta diciembre del año 76, anuncia en el Correo del Perú ofreciendo sus servicios y una galería de vistas. En 1877 es premiada en la exposición de Lima que se realiza. Siguiente, por favor. Pero Rafael Castillo sería más conocido por su método innovador llamado al carbón, el cual permite unos retratos que al día de hoy mantienen una buena nitidez. Dicho proceso lo inicia en junio de 1878. Ese mismo año es premiado también en la exposición de París. Para 1879, según las patentes de la matrícula del estudio de la ciudad, el estudio Castillo figuraba como de primera clase, a diferencia del de Curret, que estaba en el de segunda clase. Acá podemos ver un ejemplo de una tarjeta de gabinete en su llamado proceso al carbón. Son unos procesos muy buenos porque hacen de que la nitidez de la imagen se mantenga a la actualidad sin ningún problema. Siguiente, por favor. Ante el conflicto con Chile, ese mismo año, 1879, ofreció sacar copias
necesaria de los mapas de la campaña del sur, además de proporcionar copias fotográficas de modelos de todos los materiales de las ambulancias. Formó parte del Ejército de Defensa de la ciudad, pero desconocemos si participó en la batalla por Lima. Tan igual como Curret, Castillo se encontró activo durante el inicio de la ocupación de Lima, retratando a los oficiales chilenos. He aquí una muestra de un oficial chileno tomada en el estudio de Castillo. Siguiente, por favor. Ya para 1881 anunciaba en el diario de Panamá, El Canal, a veces sus avisos aparecían en francés y en inglés. Añadió que la fotografía inalterable a carbón que utilizaba era el único establecimiento usado en Sudamérica. Para 1882 es premiado en la Exposición de Buenos Aires y para 1885 es nuevamente premiado en Lima. Lamentablemente, el 20 de septiembre de 1887 fallecía aparentemente de epilepsia. Siguiente, por favor. Ya para 1893, esta es una copia de una nota que lo pone su viuda, que era Isabel Leca, precisamente como le habíamos mencionado. Se casa con un familiar de Ignacio Leca y ellos asumen parte de lo que es el estudio y funcionamiento, las colecciones de placa y todo, y acá hace unas referencias sobre ello. Principalmente es para contextualizar de que todavía mantenían la actividad fotográfica dentro de lo que eran las sucesiones de Leca con otros fotógrafos. Siguiente, por favor. Y finalmente, para 1898, es uno de los últimos pocos registros que se tiene en la Guía Ilustrada de Lima y Callao, de Cisneros, el cual menciona que los fotógrafos de la ciudad son Curret y compañía, Rodríguez y R. Castillo, que como ya sabemos estaba bajo ya la administración de la familia Leca. Siguiente, por favor. Vamos a conocer ahora al fotógrafo Bill Roy Richardson, el cual fue muy polémico por sus tarjetas de visita caricaturesca y de fotomontaje, lo cual desató muchas críticas, censura e incluso la prisión por ello. Su labor en la ciudad se extiende desde la época del daguerrotipo y pudo abrirse paso por el mercado del trabajo, por los trabajos que realizó. En sus trabajos podemos apreciar los rostros de muchos ciudadanos extranjeros, principalmente marinos, los cuales hacían puerto en el Callao y se trasladaban a la ciudad, ya sea por motivos de recreo o para sacarse copias de retratos para demostrar el paso por la ciudad capital. Aquí un autorretrato del fotógrafo Richardson. Siguiente, por favor. Richardson inicia sus actividades dentro del daguerrotipo en algunas ciudades norteamericanas, incluso gana la medalla de bronce en la exhibición industrial de Nueva York en 1854, junto a Dodbin por sus finos daguerrotipos. Ya para 1857, Richardson trabajaba para la firma Frederick, ofreciendo ambrotipos tomados en color, con la garantía de duraderos y también retratos de niños hechos instantáneamente. El estudio estaba en el número 585, lo cual es muy curioso porque había una entrada para caballeros y en el número 587, que era la entrada para las damas, en la avenida Broadway en Nueva York. Acá un ejemplo de un trabajo en ambrotipo que realizaba Richardson cuando trabajaba en Nueva York. Siguiente, por favor. En marzo de 59 tramita su pasaporte para trasladarse al Perú, muy posiblemente llegara en el mes siguiente junto al fotógrafo Henry de Witt de Moult para elaborar el estudio de Benjamin Franklin Pease. En mayo de 1860 se da una intensa disputa en el ambiente fotográfico capitalino tras el pase de Moulton y Richardson al estudio fotográfico de Garreau, que por entonces era el más cercano rival al estudio de Pease. Ello fue promovido por el empresario Amadus Moyer. Acá precisamente hay una propaganda de la fotografía de Fredericks en la cual los ambrotipos señalan que son realizados por Richards. Siguiente, por favor. En abril de 1862 apertura su propio estudio llamado Fotografía Americana en Mercaderes 241.
pero al poco tiempo se traslada al 209 de la misma calle. En 1873 participa en el llamado Acuerdo Fotográfico debido a la crisis fotográfica. En mayo de ese mismo año, Moulton parte y por ello Richardson muda su estudio al local de su antiguo socio en la calle Ica, que es actualmente Platea de San Agustín, número 18, en Sus Altos. Para 1864, ante la gran demanda de tarjetas de visita, Richardson apertura otro sucursal de su firma y en la calle Espaderos, número 243. Siguiente, por favor. Ya para febrero de 1865, Richardson abre su remodelado salón de estudio en la calle Mercaderes. Para julio, Richardson comunica sobre la llegada de todos los implementos necesarios para desarrollar el porcelanotipo, del cual fue el que le introdujo en dicha técnica. Ya para enero del 67, Rafael Castillo se hace cargo de su estudio en la calle Espaderos. Poco tiempo después, Castillo le vende este estudio a Ignacio Leca, y así pasa a llamarse Fotografía Richardson y Leca. Siguiente, por favor. Creo que por motivo de tiempo voy a abreviar algunas. ¿Cómo andamos de tiempo? Disculpen. Ya estamos con el tiempo, Enrique, sí. Ya, vamos a abreviar un poco más. Bueno, en 1871 saca diversos propagandas en el Correo del Perú, el cual se extendió hasta 1875 con versiones en inglés y en francés. Siguiente, por favor. Lo que más es reconocido a Richardson fueron sus tarjetas de visita de imagen caricaturesco, por lo que es apresado en enero de 1872. Y posteriormente liberado, posiblemente por la influencia de algún candidato político que llegaría a la presidencia meses más tarde. Siguiente, por favor. Pero no es más conocido una de sus imágenes en formato tarjeta de visita de los hermanos Gutiérrez, quienes en julio de 1872 fueron colgados en las torres de la catedral, y es muy posible de que haya realizado este fotomontaje, en un claro ejemplo del uso y la manipulación de la imagen por entonces. Siguiente, por favor. Bueno, Richardson sigue sus actividades, es conocido sus trabajos de las fotografías del ferrocarril La Oroya. Muy posiblemente deje la ciudad de Lima por motivos de los yacimientos ricos de nitrato en Iquique, al sur del país. Para 1883 se encuentra activo en Tacna, pero fallece en 1903 en Iquique a causa de enajenación mental. Siguiente, por favor. Bueno, este estudio Garreau es uno de los más también reconocidos y ampliamente que siguieron en la ciudad debido a cortos periodos que cerraron y que mantuvo una cierta trascendencia dentro de las actividades fotográficas. Siguiente, por favor. El que inicia todo esto es Pedro Emilio Garreau, que llega al Callao en noviembre de 1855, abre su estudio junto con Amit Kazan en 1856 y para 1858 ya se queda como único responsable del estudio como Garreau y compañía. Siguiente, por favor. Para junio de 1859 abre otra segunda galería ubicada en Plateros. Para entonces se le podía considerar a Garreau como el precursor en Sudamérica del uso del salón, pues establecimiento fotográfico elegante con telones, decoraciones y motivos de fondo. Siguiente, por favor. Es así que sucede este problema de los traspasos de los fotógrafos, en la cual se ve involucrado Garreau y en la cual dicen que también hubo un incumplimiento de contrato entre ambos fotógrafos, principalmente por la utilización del nombre de Garreau para otros fines. En este
problemas donde estuvo involucrado Richardson y Moulton también dentro de lo que es esta controversia de los estudios fotográficos y los contratos. Siguiente, por favor. Una de sus principales contribuciones fue para el Atlas de Pasoldán, el cual para ello hace una serie de visitas al sur del país, en donde principalmente hace unas vistas de la ciudad y de los tipos indígenas de Arequipa y Cusco. Él también está dentro de lo que se refiere a la crisis fotográfica de 1863. Siguiente, por favor. Hace también unas vistas de las islas de Chincha a raíz de la toma de las islas en abril de 1864 por las tropas españolas. También se traslada a Chile definitivamente y deja su estudio en Negrete. Siguiente, por favor. En Chile desarrolla una continua actividad logrando reconocimiento y premios. Muy posiblemente fallece en 1876 y tras su fallecimiento la viuda liquida absolutamente todas sus propiedades y se traslada con su familia tiempo después al Perú. Siguiente, por favor. Ya su hijo Fernando continúa su actividad acá en la ciudad de Lima. Él es testigo de lo que fue el conflicto bélico entre Perú y Chile, pero quizás su principal obra por la cual es reconocida es el álbum República Peruana, que muy posiblemente lo realizaba con apoyo gubernamental. Siguiente, por favor. Para ello, básicamente, Fernando Garro utiliza muchas fotografías, tanto de la costa, la sierra y la selva. Estas, principalmente de la selva, muy posiblemente también fueron atribuidas al fotógrafo Charles Kroll. Siguiente, por favor. Y bueno, existen dos ejemplares de este álbum, uno en la Biblioteca Nacional de Perú y otro en el Instituto Raúl Porras Barnechea, en la cual hay ligeras diferencias, principalmente porque el álbum de la Biblioteca Nacional guarda algún tipo de orden dentro de lo que es la ruta trazada programada. Siguiente, por favor. Y bueno, se puede encontrar dentro del álbum que posee la Biblioteca Nacional 3 rutas claramente marcadas, en los cuales se pueden describir el viaje que realizó Garro para poder realizar entre 1898 y cerca de 1900 las fotografías en los diversos departamentos del país. Siguiente, por favor. Y bueno, una de las más características fotografías es del chino preso en la hacienda Chicamita, en La Libertad, el cual está en el álbum del Instituto Porras, pero no aparece en el álbum que posee la Biblioteca Nacional, pero sí dentro de las colecciones fotográficas. Lo que podemos llegar a entender es que el presente ciudadano chino de repente cometió algún crimen y por ello está preso. Y no pensamos que pudiera haber estuviese en condiciones esclavistas, ya que si era un álbum que era para mostrarse en una exposición universal, sería ilógico mostrar la imagen de un esclavo en pleno al borde del siglo XX. Siguiente, por favor. Bueno, estos trabajos fueron premiados en la Exposición Universal de 1900, recibiendo la medalla de bronce. Para 1903, Fernando pasa a integrar el grupo de fotógrafos de la revista Actualidades y también tiene algunas fotografías y propagandas en la revista El Lucero. Siguiente, por favor. También recibe como parte de la premiación de la Exposición Universal el grado de oficial de la Academia a cargo del Estado francés. Lamentablemente, en 1929 fallece en la ciudad de Buenos Aires, solo y a lo que parece sin dinero. Siguiente, por favor. Y bueno, entramos a uno de los últimos fotógrafos, que es Charles Kroll, quien se puede decir de que realizó una serie de actividades fotográficas, ya sea en la ciudad de Lima, como también principalmente de la Amazonía, en lo que se refiere a los registros de los pobladores étnicos de la selva. Tuvo su estudio en la Plazuela de la Salud, que es hoy día la Plazuela Helguera, en la avenida Wilson.
Acá un autorretrato del fotógrafo Scroll. Siguiente, por favor. Acá una vista del Palacio de Gobierno, la Plaza Mayor. Siguiente. La plaza, el monumento al combate de 2 de mayo, el antiguo Palacio de la familia Concha, en la cual actualmente está el malecón Chabuca Granda. Siguiente. Una antigua portada de ingreso al Palacio de la Exposición, lo que es el Parque de Lima. La antigua llamada Casa de Piedra, la que estuvo un tiempo, la Casa Hindú en el Jirón de la Unión. Siguiente, por favor. Y esta vista hacia arriba por el Puente de Piedra. Y bueno, ahora tenemos una pequeña bibliografía básica en la cual no he incluido el último libro de el señor Hermann Schwartz, que es de tarjetas de visita, que ha sido editada también por la Biblioteca Nacional, el cual cuenta con más de 70 imágenes de tarjetas de visita de diversos estudios de las colecciones de la Biblioteca Nacional. Podemos encontrar algunas imágenes, principalmente de agarrotipos, ambrotipos, en el repositorio del Mali. Siguiente, por favor. También en los repositorios de universidades, en este caso de la Católica. Siguiente, por favor. En algunas páginas web, por ejemplo, en esta página que es sobre la fotografía del siglo XIX, hay muchas fotografías de diversos estudios. Siguiente, por favor. Es la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional, que posee más de 54.000 negativos ya digitalizados del archivo Curret. Siguiente, por favor. Y bueno, grupos de Facebook, los cuales les pueden servir para mayor investigación, como Fuente Fotográfica Peruana, Lima la Única, Archivos Fotográficos del Perú y la página no oficial del archivo Curret, que también está en Facebook. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Algunas dudas, comentarios, también lo pueden hacer llegar a mi correo. Muchas gracias por su presencia y por estar aquí atentos a la exposición. Muchas gracias, Enrique, por tu participación. Ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido. Pues quedamos atentos justamente a ¿no? a tu compromiso, a tu interés de poder compartirnos la información que gustosamente nos has brindado. Bien, muchas gracias.